tenemos el privilegio de conversar con Aurora La Saleta, una mujer que ha convertido una experiencia límite en una poderosa herramienta de concienciación y transformación. Aurora sufrió un traumatismo craneoencefálico, un punto de inflexión que cambió su vida por completo. Pero lejos de quedarse en silencio, decidió poner palabras al caos, al desconcierto, a la lucha diaria con una realidad invisible, que son las secuelas cognitivas que deja el daño cerebral adquirido. Fruto de ese proceso nace su libro, una obra que no solo informa, sino que emociona y da voz a tantas personas que sienten que algo les ha cambiado por dentro, aunque por fuera todo parezca estar bien. Aurora no solo escribe desde el conocimiento, sino desde la experiencia vivida, y eso se nota. Por eso hoy queremos escucharla, aprender de ella y acercarnos a ese mundo invisible que merece ser visto, comprendido y acompañado. Bueno, chicas, pues después de esta mini introducción queremos saludar a Aurora, que está hoy aquí. Aurora es psicóloga clínica, es madre y bueno, estamos encantadas de tenerla hoy aquí para que nos cuente su historia, así que si quieres saludar. Bueno, hola, estoy encantada de estar aquí con vosotras. La verdad es que me siento muy a gusto cuando hay profesionales que realmente nos ven a las personas que hemos sufrido un daño cerebral, sea visible o invisible, o los dos. Y, y os agradezco mucho la invitación al programa. Yo, como decías, tengo un poco la doble visión como afectada por un daño cerebral adquirido hace 20 años, un traumatismo craneoencefálico por un accidente de tráfico grave. Y también es la visión como psicóloga clínica que ha ido apareciendo poco a poco también y que a veces puedo combinar. Qué bien. Pues sí, la verdad yo creo que tú nos vas a poder dar un punto de vista pues súper realista y al final desde tu experiencia y no sé, si nos quieres contar un poquito pues cómo empezó hasta donde tú quieras y no así sé, nos que nos ponemos cuente. un poco en contexto. Ponemos a la gente en contexto, exacto. Pues bien, hace 20 años tuve un accidente de tráfico grave y eso requirió como una neurocirugía de urgencia y me indujeron el coma durante 2 o 3 semanas. Wow. Y tuve bastantes fracturas físicas y secuelas físicas y de movilidad. Wow. Al principio importantes y también toda la atención tanto mía como de mi familia como de los profesionales que por suerte me salvaron la vida en el hospital, estaba centrada en lo físico, ¿no? Claro. En poder volver a caminar, que tardé bastante, pasé por silla de ruedas y muletas mucho tiempo y toda la energía y la atención estuvo en eso. O sea que principalmente ya se fueron directamente a esa parte más visible, ¿no? Más obvia. Quizás lo más urgente en aquel momento, ¿no? Claro. Quizá también para... Yo siempre pienso, ¿no? Que al final lo más urgente es lo que prima, ¿no? Al principio. Y luego ya pues... Porque es verdad que, bueno, en el momento en el que estás en el hospital, ya sales del hospital y vuelves a casa, ¿qué es lo que a ti, cuando llegaste a casa, más te limitaba? ¿Esas secuelas físicas que te quedaron? Porque supongo que cuando llegaste a casa aún no podías desplazarte como lo hacías anteriormente. ¿O la parte más cognitiva, emocional, conductual? ¿Qué es lo que en primer momento más te interfirió en tu día a día? ¿Qué secuelas? Pues cuando llegué a casa... de hecho, como era verano, estuve como un par de meses en una casa en la sierra de verano con más familia y todavía tenía que hacer reposo absoluto, con lo cual no era todavía muy consciente de otras secuelas de las que no tuve ninguna información. Claro. Pero recuerdo, por ejemplo, que pues la Aurora de antes y ahora vuelve a ser un poco... pues yo era muy sociable y me gustaba estar como activa en la familia o en medio de todo y me acuerdo que les pedí a mi familia, en aquel momento tenía dos hijos muy pequeños y ya estaba casada y íbamos a casa de mis padres en la sierra, iba a ver también sobrinos. Y entonces les dije, como tengo que hacer reposo absoluto, ¿qué os parece si ponéis la cama en el salón para que así pueda ver a todos y no esté aislada en una habitación? Qué todo bueno. Eso. Bueno, pues
la hiperacusia o la hipersensibilidad acústica que he tardado como bastante tiempo en descubrir, ¿no? De repente apareció, no duré ni 20 minutos en el salón, No ¿no? aguantaste ahí. Recuerdo que no sabía lo que me pasaba, pero no podía tolerar el ruido, estaba súper asustada y algo que había sido como una idea mía, no tenía ni idea, ¿no? de algunas de esas otras secuelas Claro, que tuve que empezar a identificar y a descubrir por el camino, ¿no? claro. Entonces la aventura del salón me duró como 20 minutos Y más o dijiste, menos. me Tú voy. tenías la mejor intención para pasarlo en familia y de repente... Y luego pedía Fue todo lo como, contrario, ¿no? De, por favor, necesito me calma. podíais aislar muchísimo O más. sea, que más que algo físico, en ese momento te limitó esa hiperacusia, ¿no? Que tú dices, que tú ni siquiera te esperabas, que la descubriste en ese momento al estar ahí con la familia. Justo, lo de vivir en familia ya era como... Demasiado abrumador quizá sí, sí, en sí. ese momento. Y, ¿Sabes que eso le pasa a un montón de gente? Yo con mucha gente que compartimos así charlas y demás, te dicen que los primeros meses, parte de lo que ocurre, como darte cuenta que tu entorno te abruma, es como de repente... es que es horrible. Y además, si Sonidos. no sabes a qué se debe o que no sabes qué tiene No que lo ver entiendes. con, pues en mi caso, con el golpe, ¿no? Con el traumatismo craneoencefálico, pues yo me sentía fatal y me sentía súper mala madre porque nadie me había Jolín. explicado lo que me pasaba. Y entonces mis hijos pequeños entraban y hacían el ruido normal que hacen Claro. los niños pequeños. Claro. Y yo me ponía nerviosísima y decía, Claro. no, que se los lleven. Y no sabía por qué, ¿no? Jolín. Y entonces ¿Cuánto de incómodo tuvo que ser eso, no? Para ti también, imagino. es tan importante poder tener la información de que te pasa algo y que tiene que ver con lo que te ha pasado, ¿no? Porque si no, piensas Claro. que es algo tuyo. Sí, que a lo mejor si hubiese sido con preaviso, ¿no? O cierta Claro. información. O lo puedes explicar o preparar. Claro. Después, una vez que lo he descubierto, tal, pues he podido hacer muchas cosas con esa secuela, Claro. ¿no? Que sigue ahí, pero en aquel momento fue como, primero una De repente. sorpresa, como os digo, porque no me la esperaba, y después una sensación de culpabilidad Claro, relacionada con eso. Además, Aurora, como bien estabas hablando antes de que al principio pues sí que tuviste esas secuelas físicas, más allá de la hiperacusia, pues estuviste en silla de ruedas y claro, tú poco a poco vas recuperándote. Ya hemos visto que hoy has venido pues sola desde Madrid. ¿Y en qué momento empiezas a ver que las secuelas físicas se van recuperando, pero aparecen otras que son aún más importantes, que te limitan en tu día a día y que a lo mejor no les habías prestado tanta atención? Pues las fui descubriendo poco a poco. O sea, porque además es que veía que todo mi entorno asociaba mi mejoría física a una mejoría global. Total. Y a mí me costaba mucho entender por qué estaba tan cansada siempre, a pesar de estar en reposo, que yo decía, ¿y cómo puedo ¿Qué estar sentido tiene tan esto? cansada si no he hecho nada? ¿Por qué no podía, por ejemplo, por qué no podía mantener conversaciones en grupo? O sea, cuando venían dos personas no sabía lo que me pasaba, pero era incapaz de seguir la conversación y me ponía muy nerviosa, no sabía por qué. No podía retener la información que me contaban, ¿no? A veces me decían, pero si esto te lo he contado ayer, y a mí me extrañaba. O, bueno, la gente súper maja venía con novelas de aprovecha la baja y léete esta novela o te tienes que ver esta peli. Y tú no querías saber nada. Y yo no podía leer Claro. ni un rato, no podía mantener la concentración, no entendía una película bien. Wow. Entonces eran como muchas cosas, lo del ruido de los de alrededor que me aturdía tanto, pues había muchas cosas que fui como identificando y Sobre la que me marcha. costaba entender y que estaban ahí ya luego más adelante cuando volví a mi casa, pues fue a medida que fui intentando probar cosas cuando me daba cuenta que no podía hacerlas, ¿no? Claro. O sea, como- ¿Y la gente de tu alrededor era consciente de esas limitaciones que tenías o tampoco le prestaban tanta atención? Pues a veces no, a veces, por ejemplo, la impulsividad, que a veces pues soltaba lo primero que soltaba, que pensaba así de golpe o estaba irritable, ¿no? Pues eso tenía repercusión en los de alrededor. Claro. Y me decían, pero bueno, entonces yo me sentía fatal, pero tampoco sabía que No lo se podías debía tampoco controlar. A eso. a una lesión cerebral que había quedado después del
del traumatismo, ¿no? Entonces, pues todo lo fuimos como descubriendo juntos, pero realmente fue al volver a mi casa como 2 meses después, que ya serían como 3 meses después del accidente, pues fue como de ensayo-error, ¿no? Cuando yo intentaba volver a realizar una actividad que pensaba que podía hacerla, pues me encontraba con la limitación, ¿no? Pero mucho en cuestión de la atención o de sentir que la orden cerebral no llegaba, ¿no? Pues escuchaba a mi bebé llorar y no era capaz de levantarme rápidamente a por él, ¿no? Entonces, cuando no sabíamos nada, pues en la familia era como, Claro, oye, ¿no lo claro. estás oyendo? Y yo decía, sí. Y, o esta falta de iniciación, ¿no? O de arranque, que muchas veces tenía que... Yo preguntaba a los demás, oye, yo antes era tan pasiva, así, me decían todo lo contrario, ¿no? Pero esto yo creo que fue como lo más difícil, porque ni los de alrededor lo conocían ni lo entendían, pero tampoco los profesionales a los que yo llegaba y se lo comentaba, ¿no? Qué Con curioso lo cual, eso. O sea, que fuisteis a lo mejor aprendiendo a la vez, tanto tú como tu familia, ¿no? totalmente. Por suerte ahora cada vez se habla más de estas secuelas. Sí. Y Sí, pero tú yo haces creo un que aún papel así es superimportante. cierto que hay que visibilizarlas todavía más, ¿no? Sí. Porque al final nosotras siempre estamos como muy insistentes y yo creo que tu labor también, Aurora, con el libro y con todo eso, ¿no? La visibilización de este tipo de secuelas, porque realmente, claro, la parte física es muy evidente y todo el mundo la palpa y la ve enseguida y sabes si a una persona no puede mover la mano, sabes que hay que ayudar y qué tal. Pero cuando se trata de algo que la persona vive internamente, muchas veces los de fuera, ¿no? Yo creo que varias veces Sí. hemos hablado con otras personas a las que acompañamos que la sensación es la de es que no sé por qué le pasa esto a mi familiar, o la propia persona, es que no sé por qué me pasa esto, pero esto es lo que me está impidiendo un montón de cosas, ¿no? Es que lo que suele pasar en el daño cerebral, que justamente una invitada que tuvimos la última vez que vinimos a grabar nos decía, es como, yo lo veo como un iceberg. La punta del iceberg, que es la parte más minúscula, es como más lo físico, lo visible, lo que todo el mundo puede ver a simple vista o en una primera conversación. Y luego debajo hay tantas cosas que no se saben, hay tantas cosas que contar, hay tantas cosas que estoy viviendo y que la gente ni se imagina, que es como un mundo aparte. Entonces por eso pues que es importante visibilizarlo y por eso estamos hoy aquí, como para darle mucho valor a las secuelas invisibles del daño cerebral. Totalmente, porque además es que cuando tú sientes que los del entorno pues ignoran estas secuelas o las minimizan, o incluso los profesionales, eso te crea una inseguridad muy grande. Claro. Y es muy importante que tú sepas lo que pasa, ¿no? Entonces es como si yo hubiera soltado las muletas físicas y de repente hubiese empezado a necesitar muletas cognitivas, como le llamo yo, pero tardé mucho tiempo en darme cuenta de eso, ¿no? Necesitamos apoyos que no son tan evidentes como cuando alguien tiene problemas de movilidad, que todos lo tenemos clarísimo, pero hay unas secuelas invisibles que son muy limitantes y que es importante ver, ¿no? Porque Claro. te afectan mucho en el día a día, no solo a ti, sino también a tu A familia. tu familia. Así es. Porque tú como psicóloga, tú no conocías tampoco estas secuelas. Tú no habías escuchado hablar de que la falta de iniciativa podía deberse al daño cerebral y tú al final pues sí que has estudiado una carrera que está muy, muy relacionada con, pues, con la rama de la salud. Eras psicóloga y eres psicóloga, entonces sí que te movías un poco en ese ámbito, pero tampoco nunca lo habías escuchado hablar, ¿no? Pues la verdad es que tenía muy poca formación en neuropsicología. Yo era psicóloga clínica, vía PIR y Claro. trabajaba En un sobre todo hospital, en salud imagino. mental, en un centro de salud mental y, y no en la parte más clínica. Y la verdad es que ahora es verdad que la formación es más larga, pero durante aquel los momento. 3 años que tuve no hubo como una rotación. Ojalá hubiera tenido una rotación en un centro de rehabilitación de daño cerebral o hubiese estado más cerca de las personas, ¿no? Porque a veces hay que convivir con nosotros para darse cuenta Para de notarlo. cuánto limitan estas secuelas, ¿no? Así Pero es. no tenía mucha formación, entonces
pues es verdad que a lo mejor esa capacidad analítica o de observación estaba ahí, o sea, era capaz de identificarlas Claro. antes, pero luego no sabía muy bien qué hacer con ellas, ¿no? Pero es verdad que a pesar de que los profesionales o los de mi familia lo relacionaran con otras cosas, que era lo peor, a veces lo relacionaban solo con el estado de ánimo o tal, yo decía, no, pero hay algo más, pasa hay más, algo más, ¿no? algo pasa. Y es que es muy importante dar visibilidad, porque es muy importante que haya una neurorehabilitación desde el principio, ¿no? Así O es. sea, estas secuelas no solo se tratan con psicoterapia o con psicofármacos, a veces hace falta Una eso además, rehabilitación. pero la neurorehabilitación cuanto antes es muy Es importante. fundamental. De hecho, en este mismo momento, ahora mismo grabando a fecha de hoy, la neuropsicología ni siquiera forma parte del servicio público de salud. Por tanto, es innegable que hay una carencia completa a este tipo de necesidad, porque las personas tienen esa necesidad de recibir Por esta... suerte, cada vez hay más unidades de daño cerebral abriéndose, se van Sí. conociendo aquí y allá. Sí, Queremos pensar Totalmente. que dentro de unos años pues cada vez va a Ojalá. haber una en cada hospital. ojalá. Ojalá hubiera Ojalá. tenido yo una valoración buena en el hospital o simplemente la información, ¿no? De que Claro, la si información. surgían esas secuelas que había que buscar una valoración. Tardé casi más de 1 año y medio en tener una valoración leí. completa Es muchísimo y adecuada y un tratamiento y un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Madre Entonces, pues yo espero que eso no le pase a muchas otras personas, ¿no? Y yo porque era muy cabezota y seguía porque tú buscando también, y buscando, ¿no? y también es verdad que tú, dentro de la conciencia que tú tenías sobre el funcionamiento ¿no? a nivel de salud, de psicología, el funcionamiento cognitivo, aunque no hubiesen nociones, tú sí podías percibir: aquí hay un cambio, porque tú como psicóloga sabes cuando algo se debe únicamente al estado de ánimo, pero tú decías, no, es que aquí hay algo más. No, tú discernías eso. Habrá un montón de personas que nos estén escuchando y digan, no, yo tardé más porque yo no tenía esa conciencia. Entonces yo esto lo doy por hecho, me dicen que es estado de ánimo, pues yo me tomé mi antidepresivo o mi ansiolítico y a rodar muy buenas, que esto no es, ¿no? Y claro, porque tú sabes y tenías un poco esa... No, digo, no sé, ese bagaje, pero habrá personas que no lo acepten, o sea, que lo acepten totalmente. y ya porque... O confías Claro. en el profesional y dices, Claro. bueno, pues nada, pues me quedo en el sofá de mi casa. Total. O al revés, o vuelvo al trabajo, ¿no? ¿Cuántas personas hay que vuelven al trabajo porque desde fuera les dicen Que ya que es está. mínimo lo que pasa y tienen no que pueden. salir por la puerta de atrás? Eso es Eso súper duro, eso es ¿no? mucho peor, porque Eso es- pierdes digamos, los beneficios económicos que puedes tener cuando te cubren por las necesidades que tienes, y encima la sensación de, Dios mío, he tenido que finalizar, ¿no? Que o me han despedido o tengo que irme o porque no puedo. Es que hay un impacto como un limbo emocional ahí. muy importante, Sí, ¿no? hay un limbo muy fuerte. Con este daño cerebral así que viene de forma súbita. Entonces es tan importante conocerlo y saber que las secuelas que tienen se deben a él, ¿no? Sí. Para todo, para poder reconstruir tu identidad, para Así los es. mensajes que te das que sean de una manera o de otras y para poder convivir con las secuelas y seguir con la vida adelante. Claro. Y hablando ahora de las secuelas que estás hablando, ¿cuál de todas, y ahora Carmina nos hablará un poco porque ella como neuropsicóloga las conoce mucho mejor, cuál de ellas fue la que más te ha limitado en tu día a día? Pues yo creo que después de 20 años puedo seguir diciendo que la fatiga cognitiva, ¿no? O sea, La el fatiga. cansancio que le llamaba al principio, la fatiga cognitiva. Es verdad que ahora, después de 20 años, tengo muchas herramientas automatizadas ya, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, para venir aquí a grabar, pues me dejé el día de ayer como muy libre, sin muchas demandas. Esta mañana también. O sea, sabía que no podía como saturar mi disco duro, como digo yo, Claro. de estímulos y tenía que llegar lo mejor posible, ¿no? Porque luego estaré agotada, pero antes no, intentar que no, ¿no? Y también sé que mañana lo pasaré de descanso. Entonces, esas cosas, cuando me proponen algo, ya las sé anticipar y sé cuidarlas, como que tengo las herramientas ya automatizadas, pero antes no tenía ni idea de Claro. esto.
y entonces me decían, yo era como antes, sí a todo y después pues tenía unas consecuencias como importantes, ¿no? Entonces, antes o durante ha sido la fatiga cognitiva, pero a día de hoy que la fatiga cognitiva sigue ahí un poquito menos, pero con muchas herramientas, yo diría que la falta de iniciación y la limitación en las funciones ejecutivas o la disfunción ejecutiva, que es algo que me parece súper complicado de entender hasta para nosotros, sea psicóloga o no, y que cuando digo a los profesionales me parece como si fuera chino, pero que en el día a día afecta mucho. Creo que es una de las cosas con las que más tengo que luchar, ¿no? Esta falta de arranque o de iniciación, como si fuera una falta de motor interno, que por mucho que me apetezca una actividad tal, si depende de mí solo arrancar, cuesta mucho. Cuesta un montón. O sea, si yo he quedado con vosotras, es seguro que yo voy a venir y lo voy a hacer, ¿no? Pero cuando de repente tú eres como tu propio jefe o tu propia jefa, cuesta mucho más arrancar, ¿no? Claro, además esto cuando lo hablábamos un poco, que en las conversaciones estas previas que nosotras hemos tenido preparando un poco la entrevista, ya cuando hablamos de las funciones ejecutivas, es verdad que son difíciles de entender per se, porque los propios profesionales estamos en pleno debate para ver de qué manera las formulamos de manera adecuada, ¿sabes? Ahí como no es sorprendente, no es raro que digas, Dios mío, me cuesta entenderlas. Es que estamos todavía entendiéndolo, porque al final el funcionamiento cognitivo, por así decirlo, lo intentamos. Yo es que creo que estamos como, bueno, esto ya has entrado en un debate más intenso, ¿no? Pero estamos intentando segmentar cosas. Estamos intentando segmentar la memoria por un sitio, la atención por el otro, las funciones ejecutivas por el otro, pero al final hay que entender que hay un montón de cosas que funcionan conectadas. Yo siempre, hubo una vez que hablamos de la memoria y la memoria no funciona sin atención, no funciona sin lenguaje, no funciona... Quiero decir, es como hay una serie de cosas que se tienen que dar, no en concreto eso, pero bueno, como que se tienen que dar para que esto pase, ¿no? Las funciones ejecutivas, ¿qué pasa? Que para quien nos esté escuchando, que nos oiga por primera vez o lo que sea, son un poco las funciones que se encargan, son las más propiamente del ser humano, son las que tienen más que ver con nuestra propia conciencia, nuestra propia automonitorización, las que nos... son un conjunto, además las tengo por aquí escritas, pero tienen que ver con ser capaz de planificarnos, ser capaz de estructurarnos de manera que podamos seguir como un orden. Esa automonitorización que comentabas tú tiene mucho que ver con la capacidad de iniciación. A veces se confunde con lo comentábamos antes, con la apatía propia de un síntoma depresivo, de no tengo ganas porque tengo cierta anedonia, lo que me espera no me gusta, pero hay veces en que la apatía aparece como un síntoma cognitivo claro de que mi cerebro no es capaz de arrancarlo, porque eso hay un detonante cognitivo que nos dice, ahora es el momento, ahora es cuando tienes que iniciarlo y ahora es cuando tienes que frenar. También conocemos un montón de síndromes un poco más cerebelosos y tal, que esa parte de frenar la conducta no pueden. O sea, hay un inicio y un final de conducta y eso se monitoriza por el cerebro. Pero entonces, es justo lo que dices, porque a veces te pasa con cosas que te apetecen mucho, claro, y han quedado tus amigas claro, y es como que ganas tengo de verlas y de repente hay como total. una... o sea, no le pasa solo a cuando, como a nadie que le apetezca ir al gimnasio cuando no tienes... No es solamente eso, ¿no? No es solo ahí, ¿no? Sino sí, también... Sí. Con cosas que sí que te apetecen. Con cosas que te apetecen y entonces no lo entiendes muy bien, claro, desde ti, pero ¿qué pasa? Y además yo creo que también se relaciona con una falta de conciencia de que te va a pasar. Es decir, sí, que tú crees, o sea, yo estoy convencida de que voy a hacer los ejercicios de rehabilitación porque para mí son vitales, ¿no? Y no quiero volver a la silla de ruedas, entonces tengo como que ejercitar una serie de músculos y entonces para mí eso es muy importante y yo me lo creo que lo voy a hacer. Claro. Y luego no. Claro. Claro, hay otra cosa que suele pasar también, no sé si en tu caso sucedería o no, pero hay muchas personas, por ejemplo, que cuando las funciones ejecutivas también están alteradas, hay veces que están haciendo algo que les gusta tanto que a pesar de saber que tienen que cambiar a otra cosa, como que no son capaces de hacer ese cambio de tarea porque me quedo enganchada en algo que me gusta un montón y entonces me cuesta, ¿no? Esa parte se conoce como más flexibilidad cognitiva, ser capaz como de parar, de cambiar a otra cosa.
ese tipo de cosas son lo que englobamos dentro de funciones ejecutivas, pero que es algo tan complicado que no están tan localizadas. Siempre decimos que tienen un corte muy frontal, pero en realidad hay una conectividad a lo largo de prácticamente todo el encéfalo, porque están relacionadas con un montón de puntos. Lo que pasa es que, bueno, tiramos por decir frontales porque es más sencillo, pero es algo complejo, sí que es cierto. Pero como decías que en tu caso era algo que sí que te incomodaba mucho, sí que tiene tanta repercusión en el día a día, por eso comentarlo un poco. Y sobre todo es que hay cosas como que no te reconoces de ti mismo, ¿no? Entonces tienes que ir descubriendo cosas nuevas que no reconoces. Claro. Y que forman parte de tu nueva identidad. Uh-huh. Y entonces en ese proceso de aceptación o adaptación al cambio, pues, claro. pues hay cosas que no te gustan, claro. obviamente, ¿no? Y que tienes que aceptar, pero para aceptarlas es muy importante entenderlas, ¿no? Claro. Sí. Es súper, yo creo que de verdad trascendental, ¿eh? En el momento en el que conoces, o sea, la persona empieza un proceso de rehabilitación, el poderle explicar cuáles son, ¿no?, cada una de las funciones cognitivas, qué puede notar con cada una de las cosas que vayan a ir apareciéndole, porque es lo que tú decías, si yo llego a saber que esto me pasaba, quizá no me agobiaría tanto cuando me pasase, ¿no? Porque diría, bueno, esto es normal. O no me culparía tanto, claro, que no hay sentiría. muchos casos en los que a lo mejor te sientes culpable y dices, madre mía, ¿cómo le he contestado de mal? O he estado en una conversación y no he parado de hablar y no he dejado de hablar al de al lado. Entonces te sientes mal y realmente yo creo que cuando entiendes que viene derivado del daño, yo creo que al menos es como decir, bueno, me entiendo, entonces me perdono a lo mejor estas cosas que hago de manera es que lo indirecta. mucho que cambia el tener la información, no tanto para ti como para tu familia, tu entorno, el saber eso y por lo menos no frustrarse, el entenderlo y decir, bueno, esto está pasando por esto y ya está, y sobre todo pues con la relación también del entorno. Totalmente, porque yo cuando ya descubrí lo de la hipersensibilidad acústica, pues de repente dije, vale, esto tiene que ver como con el traumatismo, pues voy a ver qué puedo hacer con ello, ¿no? Y cuando mis hijos eran pequeños, pues de repente imaginaros que había día de lluvia, yo decía, vale, a ver, hoy vais a jugar, si vais a jugar con la pelota, tal, lo hacéis en esta habitación. Yo voy a utilizar unos tapones, ¿sabes?, de forma puntual para poder sobrellevar mejor la tarde. Es muy diferente cuando tú conoces la secuela y sabes el porqué, puedes buscar herramientas y adaptarla a ti. Exacto. Y luego lo que te cuentas o cómo te tratas a ti mismo cambia mucho, ¿no? Es muy distinto decir, pero es que soy una mala madre, pero ¿por qué no les quiero tener al lado? A decir, a ver, esto tiene que ver... Tiene que ver con esto. No depende de mi actitud, tiene que ver, ¿no? Ojalá se pueda rehabilitar, pero si no, vamos a buscar algunas estrategias para compensarlo. Y también les voy a explicar a los niños que mamá está actuando así por algo que le pasa, ¿no? Que si no, para ellos es como... Claro, porque lo más fácil sería pensar, ay, mamá no le apetece estar aquí o le pasa algo. Claro. Y el relacionarlo con algo que sabes, o sea, que la causa, pues decir, vale, necesita irse o necesita unos tapones por esto. Claro, es un ya poco... está, no da lugar a pensar otra cosa. Claro. Justo es que nosotros, tanto yo como mi familia y muchos profesionales, de decir, tienen un desconocimiento muy grande, ¿no?, de todas estas secuelas, no solo cognitivas, sino también conductuales y las que tienen que ver a veces con la emocionalidad, ¿no? Que pueda ser por hiperemocionalidad en algunos o hipo, o incluso llegar a falta de empatía en otros. O sea, y muchas secuelas físicas también que son bastante invisibles. Pues todo eso, si tienes la información, mejora pues total. Cambia mucho. A lo mejor no mejoran las secuelas, pero mejora el cómo... Pero mejora tu relación vivir con ellas. Y hablando un poco justo que estábamos ahora tocando el tema de la familia, para nosotras aquí en el podcast, siempre cuando contamos con invitados, incluso cuando grabamos nosotras, siempre insistimos mucho en lo importante que es en la recuperación el apoyo, ¿no?, de nuestro contexto, de nuestra familia, lo importante que es también ver cómo ellos aprenden junto a nosotros, cómo, ¿verdad? Porque al final creo que lo que tú comentabas antes, ¿no?, íbamos todos como aprendiendo a la vez. Y para nosotras, cuando preparábamos un poco la entrevista, queríamos también saber, en tu caso, ¿no?, con tu familia, las personas que te han ayudado durante todo esto, en el punto en el que tú empiezas, ¿no?, hay un momento en el que tú empiezas a recuperarte a nivel físico. Para ellos fue fácil entender
las secuelas más invisibles o también fue como un poco complicado? ¿Cómo fue para todos, así a nivel sistémico? No fue fácil para ninguno. O sea, ni yo las entendía, ni ellos las entendían. Entonces fuimos como aprendiendo todos a la vez y por suerte he tenido como un gran apoyo. A veces las descubríamos todos juntos, pero a veces las descubría yo solas o ellos no las entendían pero creían en mí. Entonces en ese sentido he sentido mucho apoyo. Y es verdad que al principio cuando estás tan inseguro necesitas como que todo tu entorno y los de alrededor lo entiendan, ¿no? Y te pasas el día dando explicaciones, pero llega un momento en que cuando tú estás ya seguro de lo que te pasa, no necesitas tanto la resonancia del entorno. Entonces, bueno, yo creo que un daño cerebral se da en una familia o en un entorno y todos necesitan su proceso de aceptación y de adaptación al cambio. Entonces cada uno pues lo lleva a su manera. Y yo he tenido mucho apoyo, pero ha habido un momento en que no he necesitado tanto ese apoyo, ¿no? Que ahora lo sigo teniendo porque yo ya estaba más segura de mí misma y sabía lo que me pasaba. Claro. Y no necesitaba tanto el reflejo de los otros para creer en mí. Qué bonito eso, ¿no? Y además es muy importante hacer hincapié en eso, el que el daño cerebral no afecta solo a la persona que lo sufre, sino a su entorno más cercano. Totalmente. Muchísimo. Por ejemplo, en vuestro caso, si alguien, por ejemplo, nos está escuchando, ya está en el momento ahora en el que empieza a convivir, ¿no? A darse cuenta también de esas secuelas un poco más invisibles, en vuestro caso, a nivel familiar, ellos se han tenido también que adaptar de alguna manera práctica en el día a día, aparte de tus secuelas. Yo me imagino, por ejemplo, a nivel de fatiga, tú nos comentabas antes que la fatiga para ti, pues bueno, intentas como organizarte el día, ¿no? De manera que si tienes algo más reseñable o que te va a requerir más energía, te lo reservas y luego te dejas un poquito más de descanso. Doy por hecho que a nivel familiar el convivir con esto habéis tenido también que organizaros, ¿no? ¿Cómo lo habéis podido hacer? Así cuéntanos un poco pues cómo mucho. es. Hay cambio de roles también, porque yo antes era... O sea, como un poco la que llevabas ahí. Trabajaba y hacía muchísimas cosas que ahora de repente, como no puedo hacer muchas a la vez o no tengo atención alternante de esta o rápida, pues no da tiempo. En una ciudad como la que vivo, ¿no? Como en Madrid, que todo es rápido, pues entonces pues hay que repartir más tareas. Pero lo que ha sido increíble en mi familia es que ellos, incluso a día de hoy, pueden anticipar o detectan a veces antes que yo el que yo voy a estar agotada o de no, aquí ya tendrías que parar o esto va a ser mucho para ti. Entonces eso ha pasado con los niños incluso desde pequeños, Qué bueno. que decían, no mamá, tú esto no, tú descansa o yo lo hago. Ay, qué bonito, ahí protegiéndote, me encanta. Se han ido entrenando. Sí, al final pues acabamos como creciendo todos con esto, ¿no? Y aprendiendo. Pero es verdad que ellos muchas veces, como decía antes, solo conocen bien el daño cerebral adquirido los que conviven con él, sobre todo cuando es invisible, ¿no? Y bueno, y desde fuera pues le pueden seguir preguntando a mi marido, a algunos amigos que no son tan cercanos, pero ¿y cómo es que no ha vuelto a todo lo suyo o tal? ¿Le da pereza? ¿Cómo retomar? Sí, entonces hay muchas cosas que se siguen sin ver, ¿no? Sobre todo si no hay como interés o energía puesta. Entonces lo que al principio te agobia o te preocupa, pues luego ya como que lo sueltas, pero como familia eso nos ha unido, pero también cada una ha tenido su proceso como muy importante de trabajo personal que hacer, ¿no? Para recolocarse y poder... Me encanta porque aquí también está saliendo tu vena psicóloga, ¿no? La de entender un poco cada uno, ¿no? Cada uno de miembro de la familia, el poder entender también el proceso que cada uno está llevando. Imagino que la comunicación tiene que ser clave, ¿no? Que entre vosotros comunicaros y me imagino, ¿no? Con tu pareja. No sé si me sale la de psicóloga o la de madre, la de mujer, Total, la de todos, porque no es nada fácil, o sea, No. para ninguno, ¿no? Que de repente para todos hay como cambios sustanciales y hay que aprender a
a vivir y en el fondo es una faena que haya pasado Claro. esto en una familia cuando no te lo esperas, ¿no? Como que cambian muchas cosas. Claro, porque al final una familia se organiza de una manera determinada, cada uno tiene como su propio rol y, y bueno, pues cambiar ahí hay que hacer un reajuste, por así decirlo, ¿no? Sí, y no puedes ser psicóloga de tu propia familia ni de ti No. misma, con lo cual siempre tienes que buscar como Ayuda, figuras un poquito de externas, ayuda. porque el acompañamiento emocional durante todo el proceso es fundamental, ¿no? Tanto para la persona como para el entorno. Qué maravilla, porque eso lo llevamos repitiendo nosotras como muchísimos capítulos, así que súper bien. Pues Aurora, yo quiero que... es cierto que cuando planteábamos el capítulo, para nosotras ha sido fundamental el haber dado con tu libro. Gran libro. Exacto, era como... Tengo que contar porque les comentaba a las compis que creo que era bonito que compartiésemos la manera en la que nos llegó. ¿Te lo hemos comentado a Sí, ti? lo hemos Creo contado que... antes. Ah, pero vale. cuéntalo. Y lo escucho en el podcast también. en Ah, ese vale, podcast. fenomenal. Este libro nos llegó porque teníamos una paciente que bueno, ella convivía con un tumor y demás, y entonces estábamos ahí ayudándole en el proceso. Y en el momento de su fallecimiento, su marido, al contactar con él, hablar con él, pues no sé si fue a la semana, a las 2 semanas o así, el hombre se presentó en la clínica y nos dijo que ella tenía la súper ilusión de habernos regalado este libro porque lo había leído y le había servido muchísimo para entender un montón de cosas en las que le ocurrían y nos lo quería hacer llegar para que tantos otros profesionales estuviésemos al corriente, ¿no? Y tengo que decir que para mí fue como de esos regalos del cielo que dices, ay Dios mío, que nos ha regalado algo, ¿sabes? Y nos lo da su marido después, o sea, fue como súper emocionante. Entonces nos lo leímos como con muchísimo cariño. Y encima, mira, me voy a emocionar yo. Y el libro encima, la manera en la que está escrito, la manera en la que tú lo redactas todo, cuentas tu propia vivencia y encima pues tu compañera neuropsicóloga Amor te ayuda también un poco, ¿no? Con esa parte de explicación más técnica. Me parece que es como un libro muy valioso, que de hecho nosotras lo veíamos como súper valioso, que grabamos 2 capítulos hablando sobre él, quiero decir. En la primera temporada están. En la primera temporada están esos 2 capítulos, o sea que nos parece un libro súper valioso, pero queríamos también hablar contigo sobre cómo fue crearlo para ti, porque entendemos que, jolín, rehabilitarte de un proceso así y decir, voy a sacar todo esto en un libro. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo primero, a mí también me ha emocionado cuando me lo habéis contado antes, ¿no? Cómo llegó a vuestras manos el libro, porque a veces pienso eso, con que le haya valido a una persona y así de esa manera, pues ya está, ¿no? Y la verdad es que me alegro. Porque, a ver, es que yo nunca pensé que fuera a ser un libro, ¿vale? Las cosas que yo escribía. El libro lo creé animado por los profesionales, por algunos profesionales, ¿no? del CEADAC, sobre todo Amor Vice, que era mi neuropsicóloga allí, y que yo había ido como tomando notas, porque siempre me ha gustado escribir y a modo de diario iba como investigando en estas secuelas, como identificándolas o algo así. Y tiempo después de haber estado en tratamiento en el CEADAC, que es el Centro de Rehabilitación Estatal para Daño Cerebral, a donde por suerte llegué después de año y medio y tuve la valoración completa y donde por fin me dieron un diagnóstico y tenían una razón de ser las secuelas que yo decía, ¿no? Y donde por fin me sentí como en casa, pues ella me decía, jo, es que lo explicas fenomenal. Y yo le decía, ¿esto tiene que ver con el accidente o con el golpe o son cosas mías? Me decía, lo explicas muy bien, ¿y por qué no te animas a escribirlo en un libro? Es que ayudaría mucho a otra gente. Y al principio le miraba como de, ¿cómo voy a escribir un libro si no me puedo leer ni un capítulo de un libro todavía yo, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco, por un lado, con el ánimo por parte de ellos y luego viendo como la necesidad de esta información, ¿no? Que ojalá yo hubiera tenido esa información, lo bien que me habría venido, ¿no? Que había pasado tanto tiempo en poder ir descubriéndola yo poco a poco y ir identificando cosas y ir encontrando un poco la explicación técnica, que eso fue como el motor
realmente de si puedo ayudar a otras personas con daño cerebral, a las familias y a algunos profesionales a entender esto o a ver que no son pequeñas secuelas, ¿no? Claro. Porque muchas veces pues a las secuelas invisibles se consideran como secuelas leves. Sí. Y no, es que son muy discapacitantes muchas veces De en hecho, el día a mucho día. más. Entonces, pues de ahí vino la ilusión de crearlo y poder hacer algo con Claro. toda esa información que había ido recogiendo. ¿Necesitaste a lo Sí. mejor la ayuda de alguien o algo así para retomar y organizar? ¿O fuiste tú un poco la que fuiste dándole forma? ¿Cómo fue aquello? Necesité muchísima ayuda. Muchísima ayuda. O sea, no, necesité muchísima ayuda con la organización, justo, ¿no? Ok. Lo que hablábamos de las funciones Claro, ejecutivas. claro. Yo no sabía hacer el puzzle con todas las notas que tenía reunidas, ¿no? Y entonces fue muy rehabilitador para mí y muy terapéutico Total. el poder ir haciendo, pues también con Amor Vice, ¿no? Que fue la que me animaba y la que me ayudó un poco, dejándolo en mis manos, pero dándome las guías para poder ir reuniendo la información para hacer intentos de resumir, que eso para mí era dificilísimo, Claro. no repetirme. Entonces, por un lado fue así y por otro lado sí que desde el principio tenía algunas cosas muy claras, como de diseñar el libro de forma que nos lo pudiéramos leer o intentar leer las personas con daño cerebral, Qué bueno. que sobre todo cuando hay muchas limitaciones en la atención y en la concentración nos cuesta leer mucho. Entonces yo sabía que tenían A que ser trocitos. Hay como pequeños- párrafos eso es. pequeñitos, ¿no? Como micro píldoras de información. Y incluso cuando yo les dije a los profesionales, genial lo de escribirlo, pero yo quiero que vosotros pongáis también como vuestro punto de vista más técnico, ¿no? Me parece muy Que bien. apoye un poco la parte más vivencial mía. Sí. Y entonces, pues me acuerdo el primer capítulo de la atención, pues Amor me dio como todo lo que había escrito sobre la atención y me dijo, lo ponemos al final del capítulo y yo, no, es que esto no se lo va a leer nadie. O sea, Claro, yo era no me como, lo- esto es demasiado. Yo no me lo leería, ¿no? Entonces yo dije, lo metemos como en forma de bocadillos poco a poco y en otro color. Bueno, lo de otro color la editorial dijo que Que eso daba igual, que ¿no? Que eso se no. financiaba. Pero sí como esa, o sea, poder pensar desde nosotros. ¿Cómo querría yo leerlo, ¿no? Que al Sí. final es lo bonito. Tengo que Pues- decir que el formato es súper acertado porque se lee como muy ágil, es como muy fácil, Muy de, fácil. de leer y para nosotras por lo menos que lo utilizamos es un recurso que solemos emplear muchísimo, ¿sabes? De cara a familiares, yo lo he recomendado en varias ocasiones, Ya, yo también. familiares que lo han leído, que lo tienen en casa, que lo tienen como libro de consulta. Quiero decir que sirve para muchísimo, ¿sabes? Para hacer llegar un poco esa información a las familias. O sea que enhorabuena a la hora de la presentación, de la hora de crearlo y un poco el formato, porque es súper acertado en nuestra, vamos, por lo menos nuestro criterio también lo pensamos. Además, yo como fisioterapeuta, cuando me leí tu libro, me ayudó muchísimo, que te estaba comentando antes, a entender a pacientes que tenemos, pues nosotros como nos dedicamos a la parte más física, pero tenemos que conocer a la persona de manera más integral y leer tu libro me ayudó tanto a conocer y a poder entender muchos comportamientos que tienen nuestros pacientes, que siempre digo, es que este libro es para pacientes, para familiares y para profesionales que no se dediquen puramente a la neuropsicología, porque es que de verdad que es un libro muy útil y ha ayudado a muchas personas tu libro. Pues Así yo me es. alegro un montón. Yo ojalá hubiera tenido algo así de información y eso es lo que quería, ¿no? Que alguien pueda tener la información, que ojalá que no tengan secuelas invisibles. Sí, Hay pero- personas que solo tienen como la secuela física o tal, pero si las hay, que por lo menos lo las menos identifiquen, que sepan que se deben al ictus, al traumatismo, al tumor, a cualquier cosa, al COVID persistente, que Claro, también, que también está teniendo está mucho. cursando con secuelas muy parecidas, ¿no? Por lo menos que lo puedan identificar, a una ¿no? infección, Exacto. que lo identifiquen y que le puedan buscar herramientas, ¿no? Y me Claro. parece tan importante, por ejemplo, con vosotras fisioterapeutas, porque, por ejemplo, para mí ha habido como, yo he hecho muchas rehabilitaciones distintas durante todos estos años
Y llega un momento cuando te dicen, bueno, pues ahora ya lo haces tú en casa y todo eso, que se relaciona con la falta de iniciación o lo de las funciones ejecutivas, de cómo organizo esto en mi día a día y lo pongo aquí, ¿no? Entonces, yo creo que también el tener esta información para los profesionales ayuda no solo a enseñar los ejercicios que tienen que hacer, sino a intentar dar una herramienta para conseguir que los hagan, ¿no? Es que totalmente, es que a nosotros yo creo que nos sirve un poco como de traductor desde la parte pues, de fisioterapeutas, de decir, mira, yo te voy a recomendar leerte este libro y así ahí se explica todo perfecto. Y es como que para que el paciente entienda realmente de dónde viene todo, ¿no? Y a nosotros nos sirve un montón, más que explicarlo de malas maneras, desde la parte de fisioterapia, que a veces algunos como yo no tenemos todas las herramientas, pues este libro es genial, de verdad. Sí. Pues me alegro. Y a veces porque entenderlo no hace que te cambien ni que se te pasen las secuelas ni nada. Hay que como que luego pero es la manera de enfocarlo. Poder empezar como herramientas o estrategias concretas con eso, ¿no? Sí, pues bueno, como ya nos pasamos 2 capítulos hablando del libro, pues animamos a la gente a leerlo y de verdad porque merece un montón la pena, pero también queríamos hablar de la labor que haces tú, Aurora, con la asociación, que no hemos comentado nada de eso, pero pues queremos que nos cuentes un poco cómo nace la idea de la asociación Daño Cerebral Invisible y pues es un poco qué hacéis allí y recomendar a la gente para la persona que necesite información pues saber realmente qué recursos tienen, ¿no? Pues sí, la verdad es que la asociación nació con la misma finalidad, ¿no? De dar visibilidad a estas secuelas menos llamativas o menos ruidosas, pero que es muy importante que se conozcan, ¿no? Y a través de charlas donde nosotros nos gusta siempre poner las 3 miradas, la de la persona afectada, la del familiar o el entorno y la de los profesionales, ¿no? Que creo que esas 3 miradas conjuntas son muy importantes sobre cada secuela. Y también, aparte de la visibilidad, el acompañamiento emocional del que hablábamos, ¿no? Nos parece que como te sientes tan solo y tan bicho raro, de repente cuando te pasa esto, no solo las personas que nos pasa, sino también muchas veces los familiares, pues es como muy importante poder acompañar en eso o tener como un grupo de referencia tuyo donde puedas volver a sentirte parte de algo, ¿no? Claro. Y entonces desde ahí pues también pues hemos creado grupos de apoyo mutuo o grupos de apoyo psicológico que ahora hay con familias. Que aquí somos muy pesadas con eso. Sí, eso iba a decir. Somos aquí unas siempre amantes hablamos de la importancia de los GAM, que son los grupos de apoyo. Porque es que a todas las personas que han ido, familiares, pacientes, todos, o sea, es que nunca, o sea, yo no he escuchado ninguna opinión negativa. No. Siempre ha sido para algo positivo, ya sea de alguna manera u otra, pero siempre es positivo. Yo creo que es muy importante porque de repente pues puedes hasta reírte de ti mismo con otros iguales, con los de fuera ni de suerte, que se rían de nosotros. No, pero sí que encuentras como un espacio cuando estás como muy desubicado al principio, ¿no? De dónde estoy claro. o quién soy. No puedo volver a mi trabajo, pues sí, puedo irme un día a tomar café con mis compañeros de trabajo, pero no puedo pero volver es distinto, ¿no? Estoy como fuera y con mis amigos, bueno, poco a poco vas encontrando la manera, ¿no? Pero al principio, pues cuando te afecta tanto, por ejemplo, el ruido o los horarios nocturnos, pues sobre todo al principio es como muy complicado llevar la parte social, ¿no? Claro. Y te sientes muy, muy solo también. Entonces, el estar con otras personas que pasan por cosas parecidas, ¿no? Ya sea la causa que sea la de la lesión cerebral, es súper importante porque es como un espacio que sientes seguro, donde no tienes que dar explicaciones y donde de repente puedes ser tú o estar viendo quién eres tú ahora, ¿no? Qué bien. ¿Y tenéis algún otro proyecto? Has dicho los grupos de ayuda mutua, el apoyo emocional, alguna otra cosa, iniciativa que tengáis en marcha o que para que la gente lo conozca? Mirad, está como recién nacida, hemos creado una guía de las que os traigo. Es que como nos gusta que... Ay, están ahí abajo. Están ahí debajo. Justo, los tienes ahí debajo. Se le puede... Sí. Ay, vale. Pero están debajo de la silla, justo.
Ahí soporte Nuria. Nos va a echar un cable. No vas a salir. Solo una mano. Solo va a salir ¡Ay, una qué mano. guay! Ay, Os me he traído encanta. Son las una- guías. Tengo que decir que el formato. A ver, ¡Ah, me cuéntanos, ¿qué es encanta! esto? Cuéntanos esto. a cada una. Ay, qué Vale, guay. pues Me nosotras, encanta. me después encanta. de dar mucho testimonio de afectados y tener algunos profesionales dando algunas charlas, muchas veces en formato online o a veces en formato presencial, queríamos que los profesionales nos también dieran voz a las secuelas invisibles, ¿no? Entonces, pues también decidimos cómo diseñar y crear una guía donde los profesionales desde sus distintas disciplinas hablaran de las secuelas invisibles con las que se encuentran y también qué pueden hacer a veces en la sanidad pública con esto, ¿no? Ha sido gracias a un proyecto de la Unión Europea que nos ha incluido como asociación de pacientes. Qué bien. Qué chulo. Y que nos ha dejado la libertad de crear una herramienta educativa a nuestro gusto. Entonces hemos ido diseñando lo que queríamos que apareciera en la guía, contactando con los profesionales y pudiendo ir Qué pasada. haciendo un conjunto. Entonces estamos muy contentos con la colaboración de los profesionales, ¿no? Hay tanto... Tengo que decir O que sea, el formato es maravilloso. es Encima está superbonita. como por colores para que se entienda bien cuando pasas La de uno a división, otro. ¿no? O sea, me Sí. parece Y la letra grande. la letra grande O sea, digamos con que varias. es una guía, ¿no? Escrita por profesionales, como dando técnicas, ¿no? Y de cómo abordar esas secuelas no tan visibles, ¿no? Sí, las o invisibles. aparte de técnicas, Para entenderlas. explicándolas también. Para Sí, entenderlas como un para poquito. guay. Y no solo encanta. neuropsicólogos, que hay muchos, ¿no? Explicando muchas veces, pues, por ejemplo, pues la secuela de la cognición social o de esta falta de empatía que ocurre a veces, ¿no? en personas con daño cerebral y que es tan difícil de entender y sobre todo de convivir con ella por Claro. parte de familiares, pues lo explica muy bien. Pero aparte de neuropsicólogos, pues también escriben neurólogos, neurocirujanos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, enfermeras, Es súper bonita. como desde distintas perspectivas poder llegar a entender un poco más. Y entonces nos parecía muy importante que los profesionales dieran voz a estas secuelas invisibles, ¿no? Porque otros profesionales les leerán, ¿no? Claro, para que llegue como más Entonces- profesionales se entienda, ¿no? Y se pueda prestar atención también en los servicios, digamos, de primera atención. Justo. Qué chulo, muchísimas guay, pues gracias, muchas gracias, ¿eh? Aurora, Porque es Muchísimas verdad que gracias. Un hace, detallazo. pues cuando Qué pasada. escribí el libro se publicó en el 2017, pues como un par de años antes o un año antes lo terminé y buscándole el título yo busqué a ver si se había hablado algo sobre las secuelas invisibles o alguien les había puesto este nombre o estaban reunidas con un nombre y no había nada, Nada. ¿no? Está Aquí, todavía fíjate. en España. Entonces, pues estoy contenta porque obviamente no me he inventado nada porque con estas secuelas ha convivido muchas personas con daño cerebral mucho tiempo, pero sí el poder ponerles un nombre o darles una Claro. categoría y poder poner atención sobre ellas, yo creo que también ayuda a que los profesionales también les den como un poco más de valor, De ¿no? peso. Completamente O que- de acuerdo, o que tengan completamente. peso Al final y- lo que se le y pone es- nombre y se le presta atención. Y si se le presta atención se buscan maneras de entenderlo, de explicarlo y de hablar sobre ello. Así que Y pues Jopo, muchísimas desde la gracias. asociación, pues esa es realmente nuestra misión, ¿no? Qué guay, pues me parece genial, la verdad. Así que nada, se puede descargar de todas maneras en nuestra página web Sí, yo creo que lo había visto en dañocerebralinvisible.com. PDF, Sí, esta guía. la descarga es gratuita y bueno, Qué pues bien. a Sí, mira, cuantas- aquí detrás tiene un QR, así que lo dejaremos. compartiremos. Luego- exacto. Cuando ya subamos el capítulo, compartiremos seguramente en redes Para para, que que la quien lo gente quiera pueda lo pueda ver. descargar. Qué Así bien, que- Aurora. Pues un poco para finalizar la información de la asociación, ¿puedes decirle un poco a la gente si quiere formar parte, cómo lo tienen que hacer? pues haciéndose socio, la verdad es que la cuota es muy bajita porque sabemos que muchas personas al final pues de repente se han convertido en pensionistas muchos Claro. a una edad muy temprana y tienen muchos gastos de rehabilitación, que la rehabilitación pública está muy bien pero es muy cortita, Es cortita. muchas veces y tenemos que seguir teniendo gastos importantes, ¿no? Yo hasta pues
el año pasado he hecho el tratamiento para la hiperacusia, Ya. o el antepasado, 18 final. años después, o sea, cada año una cosa. Vamos Y entonces, ahí. bueno, pues cobramos una cuota muy pequeñita y eso está en la web y se pueden como apuntar a cosas presenciales o online, como los GAM que tenemos de las dos, ¿no? Y a las Qué bien. actividades que proponemos o hacer una donación, que nos viene fenomenal, pero en la web está explicado todo Vale, o y sea que se Genial. pueden meter en pueden- internet, buscar En la la web de Daño Cerebral Asociación de Daño Cerebral Invisible. La dejaremos igualmente por Se llama daño Instagram. cerebral invisible, sí. Somos, la mayoría la autogestionamos personas con daño cerebral adquirido, entonces, bueno, pues a veces no somos muy rápidos contestando o nos lleva un poco más de tiempo, pero lo hacemos con mucha ilusión y muchas Claro. veces entendemos tan bien al que se acerca, Creo que que- está como muy perdido y el otro pues se siente muy bien también cuando le recibe personas como las suyas, ¿no? Pero Completamente. tenemos como mucho apoyo también de profesionales, de familiares también que están cerca, pero La autogestionáis sobre todo vosotros y... la ¡Ay, qué Oye, bien! pues Todos dejaremos sois toda la dos. información por Instagram para que Para la que la gente, gente lo, os lo siga. tenga a mano y bueno, yo creo que no se nos ha quedado nada, ¿no? No. Creo que Aurora, tenemos un ¿alguna poco, cosa? tenemos un poco hablado de todo lo que teníamos previsto compartir. Y nada, como además tú nos has hecho un regalo, nos has regalado estas guías, pues nosotros te devolvemos este regalo y te hacemos otro regalo. El regalo... Este A es un ver. regalo que solemos hacer a las Tómatelo. personas Bueno, te lo estoy que... abriendo yo, ¿no? Pero que lo abra por... Es un regalo que solemos hacer a las personas que venís venís. aquí. Nada, es una taza. Toma ya. Es una taza Es con la una taza de los frase invitados. que nos gusta. chula. Y nada, es como nuestro lema, entonces queremos que os vayáis siempre con nuestro lema y es que Exacto. no queremos ser normales, sino funcionales. Pues Claro. Al final la muchísimas normalidad gracias. es como, ¿qué es la normalidad? ¿No? Al final lo importante es cómo nos movemos, lo que hacemos y no importa tanto la manera. Claro. Pues totalmente de acuerdo con el Vamos a Así tener que que- ir generando algún día un recap de toda la gente chinchineando o algo con la copa. Que nos Con la mandéis todos taza. una foto con la taza. Pues Total. nada, me acordaré de Esperamos que te- vosotras que en te los guste. desayunos. Eso. Y ya para finalizar, siempre solemos hacer una pregunta que esta no sé si te va a venir de sorpresa. Ah, Y es verdad. que siempre nos gusta acabar este episodio con una pregunta hacia vosotros y es que nos digáis una canción que os guste y os identifique. No sé si ahora te viene alguna a la mente. ¿Te esperabas la pregunta? Porque creo que no lo habíamos hablado. No. Creo que es un poco así como... Y es una pregunta que solemos hacer a las personas que vienen aquí de invitados. Les decimos, bueno, decirnos el nombre de una canción que os guste o os identifique. Claro, a veces la Vale, música tiene... Vale, hace poco la he escuchado y me he sentido como muy identificada con una canción de Natalia Lafourcade, Ok. que sobre todo ella habla de respetar su propio ritmo, ¿no? Que esa es como mi misión ahora mismo, aceptar y respetar mi nuevo ritmo, mucho más lento que el anterior, y que se llama algo de la raíz. Vale. La Natalia buscaremos. Lafourcade. Ok. Raíces o algo así, puede No, ser. es... Ay, yo La no, raíz. no tengo ni idea. A ver. Sí, míralo, es algo de la raíz. Uf, espera, que es que Natalia esto... Lafourcade, ¿no? Sí, y es como conectar con tu raíz. Bueno, pero súper bien. Natalia... La Pues esta Lafourcade. canción me suena, no sé si alguien la Lafourcade. habrá dicho de los que hayan venido. ¿Raíz? Ah, Sí, hasta la raíz. hasta la Hasta la raíz. raíz. lo que Hasta yo he la dicho, raíz. Hasta la raíz. Oye, pues estupendo. Mira, justo. Pues la pondremos también por Instagram. La porque no la pondremos. podemos poner en el capítulo. Pero en historias. Por el Oye, en copyright. historias. Por el copyright no nos dejan ponerla, pero lo Pero- pondremos en stories Exacto. cuando, Y cuando nos gusta podamos. preguntároslo porque como que la gente se queda con un trocito de vosotros también y Claro. con un mensaje. Así Total. que... Pues me alegro de haber reaccionado porque a veces yo antes era la reina de la improvisación y ahora a veces me quedo como así pues, y realmente no me esperaba la pregunta, pero he conseguido. Pero mira, Sí, para ver la y muy improvisación. Lo has hecho ideal. rápidamente has Ya, llegado a la ya, canción. Lo has hecho ideal. Exacto. Así que nada, pues como ya llegamos un poco al final, ¿cómo te has sentido, Aurora, durante la entrevista? Mejor ya, ¿no? Más tranquila. Sí, me he sentido muy bien y sobre todo estoy encantada de que haya profesionales como vosotras que realmente nos escuchen, que nos traten de tú a tú y que estén interesadas por todo lo nuevo que podamos aportar y por seguir aprendiendo y
y me parece Qué que bien. ojalá os hubiera tenido ahí cuando me pasó a mí, gracias. porque ayuda muchísimo el tener como una mirada que acompaña, el apoyo y el soporte del profesional es fundamental, ¿no? Para todo tu camino. Este camino es largo y a veces tiene muchas curvas, pero hace falta muchísimo el apoyo Total. profesional. Muchísimas Así que muchas gracias. gracias a vosotras. Estamos súper agradecidas con que hayas querido venir, formar parte de esto, porque ya ves que Total. para nosotras formas parte un poco también de nuestra incluso formación. Así que te lo agradecemos muchísimo de corazón. Pues yo de Así verdad que que, estoy encantada qué de haber bien. venido, porque podíamos haber hecho online algo, pero Sí. en la reconstrucción esta de la identidad es verdad que tienes que buscar cosas que no te cansen, tal, no sé qué, pero tanta rutina es aburrido y a veces hace falta como recuperar cosas de uno mismo y también me apetecía la aventura, ¿no? Muy bien. De, Qué bueno, aunque me bien. canse 2 días después, da igual, vale la pena poder hacer esto y estoy encantada de haber venido. Y ha sido un placer conocerte personalmente, además. Pues sí. De verdad que sí. Así Además que- has explicado todo súper bien. Yo creo que la gente va a quedar con una idea muy clara. Además, si necesita ayuda, pues la podrá buscar también, ¿no? Cómo contactar con vosotras. Y nada, y que se lean Y el libro, nada, muy por importante. supuestísimo, Todo el mundo que ese esté libro escuchándolo, espero fundamental. que se compre el libro. Bueno, pues A mil veces gracias. nos es difícil leer, pero lo bueno es que tiene como cositas Trocitos. poco a poco, ¿no? Así Por es. si... Pues vale la Así pena. es. Vale la pena. Así que- Pues nada, un abrazo también a todos los que nos estáis escuchando y muchísimas gracias porque este es el último capítulo De la De la de la, temporada. de la segunda Ay. temporada. Ha coincidido No que es había el último caído. capítulo, así que muchísimas gracias, yo creo, ¿no? También agradecer a toda la gente que siempre que nos sigue, que nos está mandando mensajes, que nos apoyan un montón. Y a todas Así las personas que- que han venido esta temporada y nada. Estamos cerrando la segunda temporada con cosas que abrimos en la primera. Es como, está Sí, muy guay es porque verdad. estamos utilizando todo así como en un círculo. Esto Oye, es una pues, señal de que tenga que haber una tercera. Así que, pues, Nos vemos Totalmente, al final sois muy del verano. necesarias, de verdad. bueno, Bueno, Así que un nada. abrazo. Chao, Hasta chao. septiembre. Hasta luego, gracias. Terminamos.